Buenos días, amados hermanos y hermanas de Congregación Génesis y todos aquellos que a través de este medio de comunicación nos escuchan. Les saludamos en el amor del Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, y les bendecimos y les instamos, les motivamos para que busquen una Biblia, sí, las Sagradas Escrituras y puedan compartir con nosotros los versículos bíblicos que queremos compartir en esa hermosa y linda mañana, donde el Señor Jesucristo sabemos que va a traer respuesta a la petición de tu corazón, porque creemos que Dios es un Dios bondadoso y todos aquellos que nos volvemos a Él está presto para escucharnos si lo hacemos de todo corazón. Hoy tenemos un tema que le he titulado eh, Intervención divina a tu clamor en momentos de angustia. Intervención divina a tu clamor en momentos de angustia. Am, y quiero recordarte también que la palabra angustia significa adversidad, aflicción, dolor, padecimiento, tribulación. Y queremos observar un personaje bíblico eh, que en momentos de angustia, momentos de desesperación, momentos muy, pero muy duros para él, humilló su corazón y clamó al Dios que él conocía, aún arrepintiéndose porque él conocía su Dios, conocía de la palabra de Dios y fue escuchado, dice la palabra de Dios que fue escuchado. Vamos a observar en Segunda de Crónicas, capítulo 33, del versículo 9 en adelante. Dice así: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Mas luego, dice el versículo 12, que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Bueno, Manasés era un hombre puesto en autoridad, era como un presidente de una nación. Hoy era el rey de Israel y sobre su responsabilidad estaba la población de Judá y de Jerusalén como pueblo de Dios y la nación de Israel. En el versículo 1, acá en el mismo capítulo, ¿verdad? Estamos en 2 Corintios, capítulo 33, versículo 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Este versículo lo confirma. Comenzó a gobernar desde adolescente, pero gobernó 55 años sobre Jerusalén, sobre Israel, sobre Judá y amados, Manasés conocía bien de la ley de Moisés, desde cuando habla de los padres, más que todos los padres espirituales como Abraham, ¿verdad? Él conocía de la palabra de Dios y él se desvió y a la vez a ser una autoridad, desvió, orientó a los que él tenía por responsabilidad delante de él, que era el pueblo también conocedor de la palabra de Dios, el pueblo de Dios en Jerusalén, en Israel, y
Dios, ¿verdad? Entonces permitió algo que vamos a volver a observar aquí en el versículo 9. Segunda de Crónica, capítulo 33, versículo 9. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Oiga, qué tremendo, ¿verdad? Se desviaron mucho a la maldad. Entonces Dios se enojó, dice el versículo 10, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Dios les exhortó, todavía les dio oportunidad a tiempo de gracia, y ellos no atendieron la voz de Dios. Y entonces el versículo 11 dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. O sea, Dios permitió, Dios trajo, dice acá, que los asirios, que era un ejército muy fuerte, vinieran desde Babilonia y lo apresaron, lo ataron con grillos y con cadenas. O sea, lo ataron bien atado, bien fuerte, y se lo llevaron para Babilonia, que era una gran ciudad en ese tiempo. Dice el versículo 12, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Qué lección más clarita para nosotros, ¿verdad? Porque Manasés era conocedor de la palabra de Dios, del Dios de Israel, del Dios gran yo soy, del Dios que había abierto el mar rojo al pueblo de Israel a la persecución de Faraón en los tiempos de Moisés, de Josué y Caleb. Él conocía el Dios verdadero, el Dios que abrió el mar rojo al pueblo de Dios y que pasó en seco el pueblo, y que Dios los pasó a la tierra prometida. Él conocía el Dios que guiaba al pueblo de Israel también en el desierto, con una columna de fuego en la noche, y también con una columna de una nube, dice la palabra de Dios, en el día para cubrirse del calor del sol. Dios siempre tuvo cuidado del pueblo de Israel, y Manasés era conocedor de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, pero se desvió, y a la vez al ser al guiar a la nación, también los habitantes de la nación se desviaron, y entonces Dios se enojó y permitió que los enemigos vinieran y lo encadenaran y se lo llevaran. Y él allá, en otra ciudad que no pertenecía a Israel, en Babilonia, dice la palabra de Dios que humilló su corazón, se humilló de todo corazón, y conociendo a su Dios, clamó a su Dios. Quizás tú estás pasando la misma situación, no en esa dimensión, no en ese campo, pero en otro, pero quizás sí eres hijo e hija de Dios, has contristado al Espíritu Santo, has entristecido al Señor, has participado en programas y situaciones que te alejan de Dios, y quizás no te han llevado atado físicamente, pero sí Satanás te tiene con ataduras, con ligaduras, con apartado de Dios en el pecado, y te sientes en aflicción y en dolor y en tribulación, y necesitas que el Dios de Abraham, de Isaac, de Enoch, el Dios que clamó Manasés, te auxilie también a ti con el auxilio divino. Por eso el título de este tema es intervención divina a tu clamor en momentos de angustia. Yo creo que todos en una dirección y en otra pasamos momentos de aflicción, momentos de angustia, y debemos de volver los ojos hacia arriba, hacia el trono de la gracia, clamar a Dios, del dueño del universo, al Dios que nos hizo, al Dios que nos ama, al Dios que tiene cuidado de nosotros, ese Dios que siempre va a responder cuando nos humillamos de todo corazón. Por eso vuelvo a leer el versículo
12 aquí, estamos en segunda de Crónica, versículo 12, segunda de Crónica, capítulo 33, versículo 12, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. O sea, de verdad que se humilló grandemente, ¿verdad? Cuando estaba en angustia Manases y él reconocía cuál era el Dios verdadero, se humilló ante el Dios verdadero y habiendo orado a él, no solamente se humilló, sino que clamó, oró a Dios, fue atendido, pues Dios oyó su oración, fue atendido. Oiga, qué bonito. Quizás tú estás pasando en una dirección, en otra, en alguna aflicción. Y muchas veces, no solamente porque desobedecemos, podemos pasar aflicción, no. Por ejemplo, Pablo y Silas fueron encerrados en la cárcel por persecución y por predicar la palabra de Dios. Y ahí clamaron y el Dios verdadero les escuchó y trajo una respuesta oportuna que envió un ángel, ¿verdad? Que, que hizo temblar toda hizo temblar la tierra y se abrieron las puertas de la cárcel y bueno, eh, el carcelero, dice la palabra de Dios, eso está en Hechos capítulo 16, que de Hechos capítulo 16, versículo 16 en adelante, ahorita no tengo la lectura, pero sí recuerdo que Pablo y Silas estaban encerrados en un calabozo de muy adentro por persecución, los encerraron, los echaron a la cárcel y ahí empezaron a cantar himnos a Dios. Dios dio una respuesta enviando un ángel y a la tierra tembló, las puertas de las cárceles se abrieron, el carcelero sacó la espada y se iba a matar, y Pablo le habló y se convirtió al Señor con toda su casa. El asunto es que en momentos de angustia, en momentos de dolor, Pablo y Silas, siendo hijos de Dios, clamaron a Dios y Dios les escuchó y Dios trajo una respuesta divina. Con esto quiero enfocar que no solamente por desobediencia, muchas veces hay persecución, hay angustia, sino que también podemos ser obedientes y que el enemigo traiga alguna situación que traiga angustia a nuestra vida. Pero, amados, lo importante es humillar nuestro corazón, lo importante es humillar nuestro ser ante la presencia de ese Dios todopoderoso. Y el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac, de Job, el Dios que todo lo puede, el Dios de Manases, te escucha. Así es que te estoy diciendo desde ya que te vuelvas a Dios, tú que tienes ese peso, amada mujer, que muchas cargas emocionales y situaciones difíciles que cargas y has estado desesperada, angustiada y quizás has perdido la fe, pero vuélvete a Dios, vuélvete a la palabra, clama a tu Dios y Dios, conforme el orden bíblico, te va a auxiliar. Yo recibo por el Espíritu de Dios que hay de verdad varias personas con mucha carga, con mucha desesperación, hombres y mujeres de distintas edades que están en momentos difíciles, pero que Dios está con sus oídos atentos para que tú te vuelvas a Él de todo corazón y Él va a escuchar tu oración como la escuchó la oración de Manases y que la palabra de Dios dice que su oración fue atendida y que Dios le dio la victoria, aún le volvió a hacer que tomara su reinado en Jerusalén y reconoció, dice la palabra de Dios acá, vuelvo a leer el 13, por ejemplo, estamos en Segunda de Crónica, capítulo 33, versículo 13, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y su reino. Entonces reconoció Manases que Jehová era Dios. Bendito sea Dios. Muchas veces en una respuesta sobrenatural de Dios tenemos que reconocer más que Dios es Dios
y que Él tiene el poder, el dominio, el gobierno sobre todas las cosas y que nada hay difícil para ti. Para Dios. Nada es difícil para Dios y que Dios trae una respuesta oportuna para ti en ese momento. Así es que humilla tu corazón y empieza a clamar con súplica, ojalá con lágrimas y con arrepentimiento del pecado, pidiendo perdón a Dios. Manasés lo hizo, se arrepintió y sintió dolor de haber fallado a Dios, se humilló de corazón y Dios lo escuchó, fue atendido y Dios le devolvió la autoridad del gobierno en Jerusalén y reconoció Manasés que Jehová era Dios. Tú también vas a reconocer que Jehová es Dios, que el Padre Celestial es Dios y que te ama y te da una respuesta divina. Así es que quiero orar por todas aquellas personas que están cargados, que están en angustia, que están en dolor. Si está pasando alguna situación de desesperación, que sientes que te vas a volver loco o loca en el sentido de que mucha carga, mira, vuélvete a Dios de todo corazón. Si tienes alguna deuda, vuélvete a Dios de todo corazón. Si hay alguna enfermedad, algún ataque del enemigo, lo que sea, pon las cargas a Dios en el nombre de Cristo vivo, vuélvete a Él de todo corazón y eres escuchado y Dios trae una respuesta oportuna. Quiero orar por todas aquellas lindas personas que nos están escuchando. Dios tiene una respuesta divina en este momento. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, venimos clamando al trono de la gracia, al Todopoderoso, al que habita en las alturas, al Santo, al eterno Dios Todopoderoso, al invisible pero que es real, al Dios nuestro, al Dios que desata lo sobrenatural para bendecirnos a nosotros los seres humanos. Oh, aleluya. Perdona, Dios, todo pecado. Mira toda esa gente linda que está humillada ante tu presencia. Hombres y mujeres de distintas edades. Padre, quizás de distintas naciones. Oh, Dios, mira, Dios mío, el clamor. Mira la súplica. Mira el dolor, la carga, la angustia, la aflicción que están pasando. Tú eres el Todopoderoso y todo es posible para ti. Y ellos claman a ti en este momento. Te pido que seas propicio, Dios, para sacar de toda angustia, de todo dolor, de toda tribulación, Dios mío, y que respondas a la petición de cada uno, porque tú atiendes la oración de cada uno, hombre y mujer, en distintos lugares que están clamando en este momento. Sé que eres propicio, Padre amado, y tus ojos están, oh Dios, al clamor por tu misericordia y bondad, por tu amor, Padre amado, que les alcanza a todos, nos alcanza a todos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Gracias porque tu brazo se extiende, tu brazo es eterno para socorrer, para bendecir y para ayudar a toda esta linda gente. Todo espíritu de enfermedad, toda carga, toda dolencia, Dios mío, todo ataque, hechicería, brujería, ocultismo, satanismo, guarrería, donación, todo espíritu de muerte y todo aquello que atormenta es atado, cancelado, anulado, arrancado y destruido. Todo peso falso es quitado en el nombre de Cristo vivo de cada persona, cada familia que representa las personas que están clamando, Padre, y del mundo espiritual, el mundo natural, el suelo y su suelo y las aguas, en el nombre de Cristo vivo, ordeno a toda sombra de muerte y tiniebla y a todo lo que no es tuyo, desalojar. Le ato y le reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Desato el abrigo del Altísimo, la paternidad tuya, Dios gran yo soy, y que tú sanes, salves, libertas y hagas cosas sobrenaturales, prodigios, maravillas y señales, y que este lindo pueblo, esta linda gente se vuelva a ti de todo corazón y siga apoyándose en el Dios gran yo soy, el Dios de la Biblia, el Dios nuestro, el Dios que los ha socorrido hoy y los socorrerá siempre, porque tu mano está sobre ellos para bien, para bendecirlo. En el nombre de Jesús. Reciban la paz de Dios y bendiciones para todos. Amén y amén. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón,
me enseñó un camino mejor.